Buenos días, continuamos entonces con el retiro y vamos a ver ahora el proceso judío en el Evangelio de San Mateo. Pueden encontrar estos hechos, estas escenas en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 57 al 75. En estos episodios, ¿sí? en esta narración, Mateo va a seguir muy de cerca el texto de Marcos, aunque introduciendo pocas diferencias. Los versículos iniciales tienen la finalidad de preparar la narración de lo que fue el proceso judío y sobre todo ya hace una alusión a Pedro, ¿no? Ya recordándonos la traición de Pedro, ¿no? Pero poniéndonos a la expectativa, bueno, a ver cuál va a ser la reacción de este apóstol. En el corazón de la escena del juicio, del proceso judío hacia Jesús, no se encuentra tanto las acusaciones que le hacen o el silencio de Jesús, sino que lo central en ese proceso judío es la respuesta que Jesús le da al sumo sacerdote. Recordemos que Mateo en su evangelio hace alusión que en Jesús se cumplen las escrituras. Entonces, en esta respuesta de Jesús al sumo sacerdote, Mateo, ¿sí? Alude de una manera explícita al texto de Daniel. Daniel, libro del Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 13, en el que en este libro Daniel anuncia la venida del Hijo del Hombre. Es un personaje celestial y misterioso, es una figura mesiánica que es esperada, pero que no se sabe todavía cuándo va a llegar. Entonces Jesús se identifica con este personaje del libro de Daniel, aunque también hay una alusión al Salmo 110, ¿no? El Salmo 110 que nos habla sobre el Mesías Rey, un Mesías que es esperado por el pueblo de Israel. Pero este Mesías, es decir, Jesús en cuanto Mesías, no concuerda con las expectativas de los judíos, ni siquiera con las expectativas de sus apóstoles. Es decir, tanto los apóstoles como los jefes, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, esperaban un Mesías violento, un Mesías que iba a venir y destruir al imperio romano con todo su esplendor y con toda su gloria. Y este Mesías, que es Jesús, no es un Mesías violento, es un Mesías que vino a entregarse por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Y hay algo que también llama la atención, o sea, es como un cambio inesperado. En el versículo 64 podemos ver a un Jesús que a los ojos humanos es un Jesús derrotado, ¿no? Un Jesús que fue traicionado por uno de sus discípulos, es decir, uno de sus íntimos, fue arrestado, está prisionero, parece totalmente derrotado, pero es en ese momento en el cual Jesús anuncia su venida para un futuro que ya está cumpliéndose. Él es el Mesías y no se deja llevar, no se deja vencer por las situaciones, sino que Él las afronta justamente para manifestar el amor, para entregarse realmente por nosotros. Versículo 65 podemos ver la reacción del sumo sacerdote que se escandaliza, que rasga sus vestiduras, y el motivo es porque Jesús se proclama Dios, se proclama como Mesías, y ese es el motivo del juicio contra Jesús, porque Él pretende ponerse en el lugar de Dios. Luego, a partir también del versículo 67, Mateo
menciona los golpes, ¿no?, que recibe Jesús, las burlas, y esto nos recuerda un texto del profeta Isaías, capítulo 50, versículo 6. Pueden también leerlo, donde Isaías habla del siervo de Yahvé, que justamente en Jesús se cumple esa profecía. En Jesús entonces se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, el plan de Dios ya anunciado en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Pero todavía no termina el proceso judío, sino que Mateo nos trae también el recuerdo de Pedro. Aparece en el versículo 58, ¿no?, que Pedro es aquel que lo va a ir siguiendo a Jesús, ¿sí?, en muchos de estos episodios, pero llegado este momento, ¿sí?, Mateo nos trae esta triple negación. No tiene miedo Mateo de mostrarnos los límites de Pedro, ¿no?, de mostrarnos realmente sus miserias. Mateo también había insistido antes en la fe de Pedro, y había insistido también en la tarea que Jesús le había confiado a Pedro. Pero ahora, ¿sí?, Pedro lo niega. Y a pesar de las pretensiones de Pedro de acompañarlo a Jesús hasta la muerte, de dar la vida por él, ahora no era capaz de dar testimonio. Y así Pedro se va a convertir en el primer negador de Jesús. Pero el final, podemos decir, de Pedro es muy distinto al final de Judas. ¿Por qué? Porque Pedro llora. Es decir, para Pedro hay esperanza, para Pedro hay misericordia, mientras que para Judas no había esperanza. Judas se desespera, mientras que Pedro llora. Meditemos entonces en este hecho, en donde podemos ver estas dos realidades bien marcadas, ¿no? Jesús, que es rechazado por los jefes de los judíos, y que por otro lado es negado por Pedro. Lo rechazan sus enemigos, lo niega uno de sus amigos, uno de sus íntimos, ¿no? Y los jefes de los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, porque ellos ya tienen una fe establecida, ya tienen una estructura religiosa que no están dispuestos a cambiar. Y yo creo que ni siquiera, si se hubieran dado cuenta que realmente Jesús era el Mesías, ni siquiera así lo hubieran aceptado, porque ya estaban encerrados en su esquema y no querían que nadie venga a cambiarle las estructuras. ¿De cuántas veces también nosotros lo recortamos a Jesús, o recortamos este mensaje de Jesús porque no nos conviene, porque no me gusta, porque viene a tirarme las estanterías, viene a cambiar realmente mi vida? Este discípulo, Pedro, que era tan cercano a Jesús, sobre todo en todos los momentos que Jesús iba predicando, ahora no se atreve a asumir el riesgo de acompañarlo a Jesús hasta la cruz. Jesús entonces podemos decir que es ofendido cuando nos dejamos arrastrar por el miedo, cuando el miedo se apodera realmente de nuestro corazón y lo único que buscamos es salvar nuestro pellejo. Entonces pensemos, ¿cuántas veces callamos o hacemos lo contrario de aquello que nos dicta nuestra conciencia por miedo al qué dirán, por miedo al otro? Al leer realmente estas palabras del Evangelio, ¿quién no se reconoce a veces como si fuera alguno de estos personajes que están en torno a Jesús? Ya sea criticándolo porque hay aspectos que no me gustan, porque hay aspectos que
me interpelan muy de cerca, entonces critico, me quejo de estas cosas, o a veces nos podemos encontrar en el lugar de Pedro. No queremos mover un dedo por Jesús si eso implica realmente un sufrimiento o una carga también para nosotros. Pongámonos entonces también nosotros en esta escena, ¿sí? Veamos los personajes que van apareciendo, qué hacen, qué dicen, qué sienten, qué pasa realmente por el corazón. Y pongámosle también a Jesús, ¿sí? Todas aquellas situaciones que nos hacen tambalear en la vida, que nos hacen dudar, ¿no? Cuando realmente nosotros reconocemos nuestras miserias, nuestros sufrimientos, ¿sí? Las cosas que realmente nos cuestan, pero las compartimos con Jesús. Citando el Salmo 84 podemos decir que la misericordia y la verdad se encuentran. Es decir, encontramos un impulso para realmente amar más a Jesús, que en todos estos hechos de la pasión nos muestra la grandeza de su amor. Muchas gracias.